buenas tardes con todos. Mi nombre es Rosy Luz Anco Palomino, directora del Directorio de Logística. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles el primer webinar organizado por la directiva ACI UPC Gestión 2022. Leslie, cuéntanos, ¿cuál es el tema principal de esta ponencia y quién será nuestro invitado de honor? Sí, claro, Rosy. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Manuel Salas, que nos presentará el tema uso de previgas de concreto prefabricado. Asimismo, el ingeniero cuenta con una amplia trayectoria profesional. Rosy, coméntanos más sobre el ingeniero Salas. Claro, el ingeniero Manuel Salas Paulet es jefe del Departamento Técnico y Proyectos en Concremax. Además, tiene un magíster en Project Management por la Universidad ESAN. También tiene especializaciones en planificación y control de proyectos de construcción, gerencia de la construcción bajo el enfoque del PMI y gestión de proyectos inmobiliarios. Y tiene una amplia experiencia en planeamientos, gestión, ejecución y supervisión de proyectos del sector industrial, hospitalario, retail y edificaciones. Y ya para comenzar con la ponencia, Leslie, cuéntanos sobre la duración de la ponencia y cuál será la dinámica de la ronda de preguntas. La ponencia tiene la duración de 40 minutos aproximadamente y al finalizar habrá una ronda de preguntas de 10 a 15 minutos, las cuales la pueden dejar en los comentarios de la transmisión. Ingeniero Salas, empezamos con la ponencia. Gracias, Leslie, gracias, Luz, por la invitación. Y ante todo, buenas tardes. Gracias por la presentación. Voy a comenzar rápidamente comentándoles que la empresa Concremax, que muchos deben haber oído, ya es parte del grupo Unicom, una de las empresas más grandes en el país, que desde el año 96 forma parte del mercado peruano. Muchos de repente relacionan la empresa Unicom con lo que es fabricación y comercialización de concreto premezclado. Sin embargo, también tienen otras unidades de negocio, dentro de las cuales tenemos lo que se refiere a los elementos prefabricados, específicamente concreto armado y concreto pretensado. En mi caso, yo estoy a cargo del Departamento Técnico y Proyectos de lo que son elementos prefabricados pretensados. Y bueno, espero poder darles un poco más de conocimiento en este tema. Ya para entrar específicamente en el tema del día de hoy, nosotros, como les comentaba, formamos parte del grupo Unicom y dentro de Concremax estamos desarrollando un poco más de lo que son las soluciones de prefabricados, no solamente en el ámbito pretensado, que de repente ya han oído con las viguetas pretensadas, las prelosas pretensadas o las losas alveolares, sino que ya queremos ir un poco más incursionando en los sistemas de elementos prefabricados de vigas, elementos estructurales horizontales, que lógicamente generan un gran impacto en el tema de la fabricación y sobre todo en la construcción de una estructura, ya que en la parte del encofrado bien sabemos que un elemento debe llegar a una resistencia mínima y el impacto que se da en la ejecución de las obras, pudiendo utilizar prefabricados en este tipo de elementos, pues es bastante alta. ¿Cómo básicamente nosotros podemos determinar cómo es lo que nosotros definimos en la previga? Pues podemos verlo aquí. Me confirman si pueden ver el video. Es básicamente utilizar un elemento de concreto armado que tiene una sección U, la cual ya prescinde no solamente de lo que es el fondo de viga y los laterales de viga a nivel de encofrado, sino que utilizamos una especie de apuntalamiento, pero el elemento ya ha sido fabricado en una planta. Lo que hacemos es complementar la sección transversal de este prefabricado en obra, utilizando concreto in situ, para que finalmente nosotros podamos determinar y completar la ejecución del elemento estructural. Esto a nivel constructivo podría ser una, digamos, solución que hemos podido plantear en algún proyecto pequeño o mediano de una forma un poco más, digamos, simple. Sin embargo, cuando hablamos de un proyecto de gran magnitud, se requiere pues una logística un poco más desarrollada, con la cual justamente Unicom y Concremax ya están incursionando.
Para eso también se hizo una evaluación previa de lo que una estructura actual, sobre todo de edificaciones inmobiliarias, podría verse beneficiado al utilizar este tipo de soluciones. Es por ello que ustedes ven que hay un promedio del 60 al 70% de elementos prefabricados. ¿Por qué no el 100%? Bueno, hay varios contextos que podrían incurrir en esto, ¿no? Para poder resumir, básicamente hablamos de la sección transversal en dimensiones, ya que la sección U que ustedes ven que es parte de la solución que planteamos, pues requiere cierta dimensión del elemento, es decir, ancho y peralte, que si es muy reducido, pues lógicamente no podríamos prefabricarlo en una planta, ¿no? Estamos hablando de vigas de al menos 25 centímetros de ancho. Un ancho menor, pues ya es complicado ejecutar esta sección U y por lo tanto se debe ejecutar in situ. Y otro aspecto también es el criterio del modelamiento estructural bajo el criterio de cargas sísmicas. Cuando nosotros hacemos una evaluación junto con el ingeniero estructural, pues muchos de nosotros ya sabemos lo que se refiere cuando hablamos de un concepto de lo que es los efectos sísmicos y lo que podría darse cuando se presentan los momentos en las partes de los nudos. Entonces se puede dar un efecto de la inversión de momentos que básicamente afecta a la unión o al empalme entre viga y columna. Entonces bajo esos contextos podrían haber ciertas zonas críticas, por decirlas así, donde se prefiere mantener una conexión al 100%, por decirlo así, de tanto el elemento viga con el elemento columna y por lo tanto esos elementos pues se plantean todavía ejecutarlos al 100% en obra, ¿no? Y eso vendría a corresponder entre el 30 o 40% en esta primera etapa, ya que este elemento está incursionando en el mercado pues desde finales del año 2020. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un sistema prefabricado emulativo? El concepto de emulación es que nosotros planteamos una solución que reemplaza en todas sus características y comportamientos del elemento estructural. Es decir, que las propiedades estructurales de una solución inicial, que viene a ser una viga in situ, se mantengan, cumplan esos, digamos, resultados o incluso se mejoren respecto a la solución que estamos dando a nivel de prefabricado, ¿no? Y nosotros con esa seguridad es que podemos hacer el cambio de un sistema in situ a un sistema prefabricado. Eso es un concepto de lo que es sistema emulativo. Debemos mantener y al menos asegurarnos de que el comportamiento estructural de esta solución prefabricada se mantenga, ¿no? Lógicamente, pues hay algunas condiciones que mejoran, hay algunas condiciones que no vienen a ser perjudiciales, sino que se deben implementar en obra, como es el uso de la torre grúa, por ejemplo, ¿no? Obviamente, por las características del elemento, pues se requiere una torre grúa, se podría utilizar tal vez una torre móvil, sin embargo, pues un proceso de manipulación, izaje, pues debe ser mucho más precisa y esto requeriría pues un personal de mayor, no solo conocimiento, sino también de mejor precisión. Sin embargo, el concepto del ahorro en tiempo, en personal, en encofrado, pues es un impacto que dependiendo de los proyectos, pues se va a dar de una manera beneficiosa, ¿no? Acá podemos ver algunos de los conceptos que acabamos de hablar justamente. El poder prescindir de algunas, digamos, actividades o partidas entre un sistema de viga convencional y una edificación aplicando lo que son las previgas, entre ellos el apuntalamiento o el uso de encofrados en el fondo y laterales de viga, la ejecución de acero predimensionado versus el acero que se tendría que habilitar en obra e instalar lógicamente, el tener que realizar un vaciado de concreto al 100% versus un vaciado tal vez al 30 o 35% dependiendo de la sección del prefabricado, lo cual nos conlleva no solo a menor cantidad de concreto in situ, sino también a un menor porcentaje de desperdicio. Y finalmente el proceso del acabado, ya que la previga pues también se presenta como un elemento que ya muestra una superficie final a nivel de acabado, ¿no? Acá ustedes pueden ver rápidamente cómo es que se plantea en un video, digamos, de realidad virtual, cómo es que el proceso de
digamos, de armado se realiza en estas etapas que acabamos de conversar, ¿no? Donde nosotros buscamos justamente el versus el sistema convencional con el sistema prefabricado. ¿Qué es lo que vemos? Pues básicamente cómo es que el elemento se está presentando como una solución, como una alternativa entre lo que es el sistema de armado de vigas complementándose con un sistema convencional de losa versus un sistema de previga que ya también se está combinando con un sistema de losa que puede ser una combinación de prefabricado con sistema in situ, una vigueta, una losa alveolar o una prelosa. Y ya estaríamos hablando de un sistema mucho más integral, ¿no? En lo que hablamos de armado de sistemas horizontales, es decir, vigas y losas. Y con eso, pues estamos buscando justamente el poder mejorar los tiempos, ¿no? Dentro de nuestro, digamos, planteamiento o alternativa de solución, nosotros como empresa no solamente buscamos ofrecer pues un producto, ¿no? Porque se tiene claro que últimamente el concepto de la mejora tecnológica en la construcción no es solamente plantear una solución para que el constructor la pueda utilizar. Hay que hacer un acompañamiento y sobre todo hay que tener claro conocimiento de cuáles son las metodologías con las cuales se ejecutan los proyectos. ¿Por qué les comento esto? Porque dentro de las diversas filosofías que se aplican en los últimos años en la construcción, nosotros junto con la empresa Aceros Arequipa, que es la que provee como socio estratégico el acero predimensionado para elaborar la solución de la previga, pues entramos dentro de un flujo que la empresa constructora plantea inicialmente para su proyecto. Lo que acá nosotros estamos viendo, por ejemplo, es un flujo dentro del concepto del VDC o el Virtual Design Construction, donde ya se tiene un proyecto planificado y bajo ese concepto la constructora pues ha podido elaborar un plan maestro con el cual quiere ejecutar el proyecto. Ese plan maestro pues lógicamente requiere una solución bajo un cierto esquema de fechas, entregas parciales y sobre todo hitos que se deben cumplir, que es la información que nos pasan a nosotros como empresa prefabricadora, ¿no? Lógicamente, cuando se da una primera recepción de esta información, pueden haber consultas, pueden haber circunstancias que nos pueden traer dudas, las cuales se tienen que definir y analizar. Y con ello es que se plantea, pues, una primera propuesta con la cual el constructor pues, va a analizar si es que realmente ese impacto le resulta muy beneficioso para poder con ello proceder a elaborar la información técnica, es decir, pues los planos, ¿no? Los cuales son aprobados por obra para poder proceder a la información, ¿no? Y si se dan cuenta, como les comentaba, no es que la previga simplemente se ofrece con una cotización, se ofrece una obra y se vende la idea, ¿no? Nosotros tenemos que ir más atrás porque sabemos que hay una ingeniería de por medio que previamente debe ser analizada, no solamente a nivel de diseño estructural, sino también a diseño, a características y consideraciones de ingeniería de la construcción. Es decir, que el constructor esté no solamente conocedor de lo que necesita, sino que esté preparado en campo para poder utilizar esa solución y para que sobre todo pueda explotar los beneficios de la previga, ¿no? Para que no recurra, no incurra en lo que son gastos excesivos de recursos, para que sepa en dónde el recurso humano o otro tipo de recursos deban ser minimizados y el beneficio sea al máximo. Todas esas características, todas esas circunstancias de mejora tienen que ser previamente evaluadas para que al final, cuando ya se tiene toda la información definida y el constructor está totalmente conocedor de las ventajas, pues se procede a una aprobación de planos, ¿no? Ya se está implementando el concepto de BIM,
porque sabemos de que esta metodología también se está implementando mucho en nuestro rubro, que es la construcción. Así es que hay casos en los cuales se entregan planos en formatos ya de AutoCAD, que es lo que todos conocemos, o incluso, dependiendo de la necesidad del constructor, se puede implementar en su modelo BIM lo que es el sistema de la previga, ¿no? Ya definido todos estos contextos, ya nos vamos a la etapa previa al suministro, ¿no? Un plan de suministro, se requiere lógicamente definir una sectorización, fechas máximas o hitos de entrega por sectorización para aplicar una metodología de concepto de pool para poder elaborar los elementos y teniendo en cuenta un plazo mínimo que son 15 días al menos, porque lógicamente la estructura del prefabricado pues no se hace en cuestión de días. No solamente hablamos de un concreto que debe llegar a una resistencia mínima, sino también de una elaboración previa de la ingeniería. Y con ello pues va hacia atrás el recurso del concreto y el recurso del acero, que tiene que ser previamente cortado, armado en el taller, tiene que ser trasladado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es todo un proceso que se le da a conocer al constructor para que con el tiempo suficiente y con todas, digamos, las circunstancias que puedan presentarse, las dudas o todas las observaciones se puedan tener para que finalmente se haga un despacho a obra, ¿no? Teniendo lógicamente una asesoría técnica por parte nuestra para que al final, en el día de la entrega, tanto el constructor como nosotros tengamos todo claro y se pueda realizar un despacho constante, ¿no? Entonces, acá, como ustedes se dan cuenta, es todo un flujo que requiere mucho, digamos, mucha comunicación, mucho flujo por parte del constructor y nuestra de la información. Y con eso, pues, obtener finalmente un producto final que sea beneficioso, pero sobre todo que se pueda tener la ventaja que más se busca, que es reducción de tiempo y sobre todo que es reducción en los costos. ¿Listo? Entonces, bajo todos estos conceptos, como vemos aquí, se tiene que armar todo un equipo de trabajo para que se pueda coordinar previamente todos estos temas, ¿no? Y lógicamente, pues van a haber reuniones durante toda la etapa de ejecución de la obra, porque el acompañamiento es constante, como lo hacemos actualmente como grupo concretero en otras soluciones que se brindan. No es que el despacho inicial se da y luego simplemente la coordinación queda a nivel de personal operativo. Reuniones constantes para ver cómo se está dando el proceso, mejoras, sobre todo, mejoras en, de repente, horarios de entrega, cambios de sectorización, pueden darse zonas en las cuales la previga no sea lo suficientemente adecuada, zonas donde sí lo es y más bien se plantea mejoras, se pueden dar, ¿no? Y todo esto se da de una manera constante, ¿no? Bueno, acá no voy a entrar mucho al detalle, solamente les comento cómo hacemos el manejo. Es un modelado que hacemos tanto en Revit como en Tecla, generalmente dependiendo de lo que necesite el cliente. A nivel interno nosotros manejamos estos dos softwares, Aceros Arequipa maneja el Tecla, nosotros en Concremax ya estamos manejando el Revit para hacer un modelamiento mucho más rápido y sobre todo un cálculo mucho más exacto y también rápido de los recursos necesarios para poder no solamente definir las, digamos, incongruencias que pueden haber con otro tipo de instalaciones, sino también para poder determinar los recursos necesarios, ¿no? Y sobre todo plantear una programación en lo que es la fabricación. La logística de la fabricación, aunque parezca simple, en realidad requiere mucha coordinación, ya que detrás de todas estas previgas que nosotros vamos a despachar, recordamos que tenemos una planta industrializada donde el recurso humano es constante, ¿no? Es decir, se les debe dar un flujo de trabajo permanente y eso es lógicamente lo que se debe cuidar mucho para poder tener una serie de elementos que lleguen a tiempo al proyecto. Es por eso que una compatibilización se debe dar de una manera muy, digamos, aguda, debe ser muy precisa para que todos los elementos ya previamente hayan sido definidos y pues se tengan planos de fabricación como este, ¿no? Donde se puedan tener características del acero, de la sección, como ustedes ven, una sección típica en U, como les comentaba,
donde se puede ver el detalle del refuerzo, los pases que puedan necesitar y sobre todo que esta información llegue a tiempo no solamente al fabricante que somos nosotros, sino también a obra. ¿Listo? Acá unas imágenes de cómo se elabora el acero, cómo es que nosotros tomamos en cuenta estas características, cómo es que se hace el proceso de elaboración del concreto, perdón, del acero, cómo se hace el armado y después finalmente cómo se realiza su traslado a la planta de Unicom, donde nosotros procedemos a hacer el elemento ya final en moldes, que pueden ser moldes específicos, moldes personalizados, dependiendo de la cantidad de elementos que se van a construir, porque lógicamente no prefabricamos un solo tipo de previga, ¿no? Imaginémonos un edificio de 20 o 25 pisos, donde estamos planteando un 70% de vigas peraltadas que vamos a migrar a previgas, pues no todas tienen la misma longitud, el mismo acero, el mismo peralte, el mismo ancho, entonces debemos tener una serie de juegos de encofrados, no todos los hacemos de una forma, digamos, industrializada, sino algunos tienen que ser semi-industrializados, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, es una forma de cómo se ha estado elaborando el elemento y luego pues el proceso de transporte del prefabricado a la obra, ¿no? Para posteriormente hacer su montaje y la conexión del elemento, como ven aquí, para lo que es finalmente el vaciado del concreto. Si ustedes se percatan, y esto es algo que mucho nos ayudó, se puede ver claramente en las imágenes durante el año pasado y el presente año, desde finales del 2020, pues fue la reducción bastante obvia del recurso humano, ¿no? El ya no requerir tanto personal bajo nuestra actual situación de pandemia, pues fue un efecto muy, muy positivo, ya que esto, sobre todo cuando se reactivó las obras, el sector construcción, pues podía significar en que una obra pueda o no reiniciar actividades, ya que una construcción en sistema convencional al 100%, pues requiere, dependiendo de la magnitud de la obra, una gran cantidad de personal, ¿no? Fierreros, encofradores, albañiles. Esto se ve bastante reducido aplicando este concepto, como ustedes pueden ver, ¿no? Personal que puede mantener una buena distancia social, que lógicamente requiere un mejor tino para lo que es la instalación del elemento, porque tiene que estar correctamente alineado, tiene que coincidir los ejes, tiene que colocarse en el punto donde finalmente debe ubicarse de acuerdo a los planos. Entonces, esto ayudó bastante, ¿no? Para que el elemento sea aceptado en los proyectos. Algunas características que ustedes pueden ver aquí. Fíjense que la sección U, como les comentaba, presenta en la parte interior, pues una rugosidad. La imagen de repente no les permite ver mucho, pero la rugosidad se hace de una manera exagerada, por decirlo así, porque esto es parte de lo que nos permite una mejor adherencia entre el concreto vaciado in situ y el concreto del prefabricado, ¿no? Como es necesario hacerlo. Otra característica también que se vio es el vaciado, tanto en varios tiempos como un vaciado monolítico. Y esto es algo muy importante que sobre todo en producción y en ejecución de obras se estaba tomando en cuenta. Cuando nosotros hablamos de un vaciado en 3 tiempos, es porque primero se instala la previga, luego se realiza el vaciado de una viga secundaria y luego finalmente se puede hacer un vaciado de una segunda viga secundaria, para que al final se pueda hacer el armado, ¿no? El armado de lo que es la losa y finalmente el vaciado de la capa de compresión si fuera un sistema prefabricado. En otros casos, como ustedes pueden ver, cuando hablamos de la previga, pues estamos instalando no solamente el sistema prefabricado de previga, sino el sistema prefabricado de la losa que se puede implementar. Acá ven, por ejemplo, una prelosa armada y el vaciado ya es monolítico, es decir, en una sola etapa, ¿no? La sección U es rellenada y además el vaciado de la capa de compresión. Entonces, esto ya requiere solamente considerar una fecha de vaciado,
y esto ayuda pues bastante para que se pueda tomar en cuenta los tiempos, ¿no? El ahorro de los tiempos dependiendo de la sectorización que nosotros estamos planteando en la obra. Bueno, para ya no entrar mucho al detalle de cómo en sí es el concepto de las ventajas, porque nos gana el tiempo, voy a hablar un poco de las características de la previga. Como ustedes han visto, es una sección en U, ¿correcto? El espesor es de 6 centímetros. Ahora, antes de continuar, todas estas características de lo que en sí conforma la solución de la previga se estudiaron previamente, ¿no? Se estudiaron desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la producción. Lo digo esto porque muchos de ustedes deben haber visto en internet, en Google, o de repente han buscado en alguna otra fuente de información que la previga como solución existe hace muchísimos años y en otros países, no es nada novedoso. Sin embargo, hay muchas soluciones de previga. Hay secciones con alma llena, es decir, toda la viga, toda la sección transversal está completamente vaciada en una planta, o hay secciones U, como lo que ustedes están viendo. El acero longitudinal sobresale, como mechas, que es lo que muchas veces usamos este término. Hay otras soluciones que incluso los extremos del prefabricado, de la viga, no han sido vaciados, y esto se debe a que se busca un vaciado no solo del nudo, sino de cierta longitud de la viga desde el extremo hasta el elemento prefabricado. Son distintas soluciones que se pueden ver en el mercado de lo que es la preconstrucción. Nosotros hicimos una evaluación, lógicamente, y con eso pudimos determinar cuál podría ser la mejor solución en nuestro actual mercado, ¿no? Uno de los principales conceptos justamente fue el de poder plantear, como vemos aquí en la parte inferior, un elemento que sea fácilmente izado e instalado. Y es por ello que la armadura inferior longitudinal, que ven en color azul, presenta ese doblez, ¿no? Un gancho que nosotros ya conocemos, es el gancho de 180 grados, de manera que el acero no sobresale, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente al hacer un proceso de instalación, cuando tú quieres colocar la previga con el acero de la columna, si es que este no está adecuadamente alineado, pues te va a generar una alta complicación, ¿no? Y esa complicación, pues obviamente va a traer problemas debido a que nosotros pues no vamos a instalar una sola previga, sino muchísimas. Entonces, para facilitar ese proceso es que el acero longitudinal no sobresale, se colocan suples que vemos acá en la parte superior, de color rojo, que es de la armadura inferior. A su vez, la superficie rugosa, como ustedes pueden ver, es que está allí en toda la parte de la cara inferior, interna, perdón, en color medio, una tonalidad rosada, que es una superficie rugosa que se realiza para facilitar el anclaje y la adherencia entre lo que es la previga y el vaciado concreto in situ, ¿no? Y finalmente, ustedes pueden ver un acero en color verde, ¿no? ¿Correcto? Que es un acero que está dentro de lo que es el núcleo de la previga. Ese acero de la previga, ese acero en color verde, justamente es el que facilita realizar el armado de todo lo que es el suple, el acero en color rojo, y que vamos a ver en un momento en qué consiste esa solución, ¿no? Acá, para tener un poquito más claro, se puede ver en distintas tonalidades el acero que se instala en obra, que es el color rojo, ¿no? Ese acero en color rojo superior es el acero negativo. El acero del diseño original, el acero que nosotros vemos en los planos. El acero inferior azul es el acero también del diseño original. No se cambia el diseño. Si nuestras vigas originales in situ indican 3 varillas de 5 octavos, se mantiene. El prefabricado no lo cambia. Lo que sí incluimos es el acero en color rojo inferior, que viene a ser el que se utiliza para empalmar, por decirlo de una manera, empalmar las previgas, como se puede ver, en una longitud de al menos 30% más de lo que es el empalme en condiciones normales, por decirlo así, ¿no? Que se utiliza en vigas convencionales. Por otro lado,
Otra consideración es el estribo que va en la zona de empalme, como ustedes pueden ver, ¿no? Donde vemos cada 10 centímetros, que es justamente lo que estamos viendo, ¿no? Son condiciones que nosotros hemos planteado dentro del diseño y que justamente permiten dar una mejor solución. Y la parte que vemos aquí es el núcleo en color verde, que justamente es lo que les indicaba que es nuestro, digamos, diseño específico de la previga. Cuando nosotros realizamos evaluaciones de los prefabricados, nos dimos cuenta de que cuando se realiza un modelo de estructura, hay un momento en el cual el concreto armado pasa de un comportamiento lineal a un comportamiento no lineal, ¿no? Y es donde básicamente se da la forma o la aparición de la rótula plástica. Cuando nosotros tenemos un elemento in situ, pues tenemos una sección definida, una inercia determinada pues por un elemento, ¿correcto? En este caso, lo que nosotros tenemos es una sección U prefabricada que tiene una interfase, ¿no? ¿Correcto? Una interfase que está, digamos, pegada, pero no completamente unida a la columna, ya que justamente el prefabricado, pues, conforma esa interfaz. Y aparte de ello, tenemos un elemento que ya se está vaciando en la parte superior, pero que no tiene la misma sección transversal que la viga in situ. Justamente por ello es que nosotros debemos plantear alguna solución alternativa para poder mejorar las características de adherencia y comportamiento de la previga. Y es por eso que se plantea esa pequeña, digamos, solución que viene a ser el color verde, que son dos varillas que ustedes pueden ver a la altura del eje neutro de la previga, de la sección transversal, las cuales están sujetas a través de esos estribos también en color verde que van dentro del núcleo del prefabricado. Ese acero, tenemos cuidado de colocarlo en el eje neutro para evitar que de alguna manera pueda contribuir al momento de empotramiento que se daría en esa zona, ya que la idea no es que contribuya al momento, ¿no? Sino de que contribuya a la transmisión de cargas de la viga a la columna. Y es por eso que va en el eje neutro, ¿no? Bueno, algunas de las ventajas que no voy a entrar ya en mucho detalle, que ya las hemos conversado, vienen a ser justamente la de el apuntalamiento, que lo ahorramos, el acero, que se reduce en el 38%, el concreto, que ya no se basa en obra y por lo tanto hay una reducción en los desperdicios, la previga no se tarrajea como les comenté, entonces ya estamos prescindiendo de esa partida, el ahorro de horas hombre y finalmente un ahorro total que podría generarse del 3 al 8% en lo que respecta a la partida de vigas. Acá un pequeño análisis comparativo, que es lo que se utiliza como sustento para que un constructor lo tome en cuenta. Lógicamente que una reducción de viga a previga para una vivienda de 2 pisos, pues tal vez no repercutiría mucho en nuestra decisión, pero si hablamos de estructuras de gran magnitud, edificios de más de 20 o 25 pisos, centros comerciales, hospitales posiblemente, el aeropuerto, que también estamos ya en una fase de coordinación con este proyecto, o proyectos que estén fuera, ¿no? En provincia, pues esta cantidad de ahorro por metro lineal, que parece poco, en realidad es un impacto bastante considerable, ¿no? Como les comentaba, la forma en la cual nosotros planteamos la solución, que es la que ustedes están viendo, básicamente responde pues a una serie de planteamientos que dieron finalmente esta solución, ¿no? El acero doblado en los extremos, el acero en color verde, que es la mejora para lo que es el comportamiento en una etapa no lineal, lo que es el armado rápidamente. Entonces, lo que son el acero de empalme por 1.3, pero son conceptos, digamos, teóricos que deben ser sustentados. Y para ello, pues tenemos que recurrir a las normas, tenemos que recurrir a los diseños para que tengamos la seguridad de que esto funciona.
¿Qué nos dice la norma técnica, la norma de 060? Pues dentro de lo que son disposiciones para el diseño sísmico nos comenta de que cuando nosotros estemos considerando algún elemento estructural que se haya elaborado en un sistema que no está incluido dentro de la norma, pues se tiene que verificar que su comportamiento, tanto a nivel de cálculo o experimentalmente también en estos casos, pues funcione, ¿no? Es decir, nos piden, verifícalo a nivel de un cálculo estructural y quiero ver a nivel experimental que esto funcione. Así es que, pues realizamos ensayos, ¿no? ¿Cuáles fueron los ensayos? De dos tipos. Primero se analizó la previga como elemento, es decir, se verificó de que una previga funcionaba como tal bajo básicamente los efectos de flexión y de corte, que son los ensayos que pueden ver ustedes en la parte superior de esta imagen de la izquierda. Y luego de ello también se tenía que verificar ya lo que tal vez es más importante, que viene a ser la conexión previga con la columna a través del nudo, para verificar de que no solamente hay una adecuada resistencia y rigidez, sino que la energía sísmica que se puede generar y que debe ser absorbida y disipada por el nudo, pues sea la correcta, es decir, que funcione de una manera adecuada. Hicimos ensayos de ambos conceptos, ¿no? Hicimos los ensayos primero de la previga, con una carga asimétrica, como la que ustedes están viendo, aplicada en forma puntual, separado a tercios de la longitud, para determinar sus, digamos, resultados, su comportamiento bajo un efecto de flexión, ¿no? El elemento está apoyado, simplemente apoyado en los extremos, y la carga puntual es simétrica, es similar. La imagen que ven en la parte superior es la viga en concreto armado convencional. Es decir, se armó el acero, se vació en su totalidad la sección transversal, que es de 30 por 60, y se ensayó. En la parte inferior ustedes ven la previga y te das cuenta en la sección transversal que es una viga de sección U, también de 30 por 60, y que se está elaborando en dos etapas, como debe ser. Es decir, primero se vació la sección U y después de ello se terminó o se completó el vaciado de la sección transversal rectangular. ¿Cuál es la diferencia? En realidad, el acero de refuerzo es el mismo, tanto el longitudinal como el transversal. Sin embargo, se debió colocar dos varillas de acero longitudinal de 8 milímetros, que de repente ustedes las pueden ver acá, en la parte inferior, y que están justamente en el borde superior de la U, para que facilite de alguna manera la rigidez del elemento, porque estamos hablando de una sección U de espesor solo 6 centímetros, pues que va a ser manipulada en planta, va a ser transportada a obra, va a ser manipulada en obra y va a ser básicamente expuesta a esfuerzos que como sección rectangular final está en total capacidad de soportar, pero en una sección en U que todavía no tiene la inercia suficiente, pues podría tener un riesgo de fisura. Entonces, por ello es que se le colocan estos dos aceros de 8 milímetros, uno en cada extremo de la U, ¿no? Después de ello, todo el elemento tiene las mismas características tanto en concreto como en acero longitudinal y transversal. Imágenes de cómo se realizaron los ensayos, la preparación de los especímenes. La imagen de la derecha inferior es del ensayo, se hicieron en el laboratorio de la Universidad Católica. Y acá ustedes pueden ver pues las características, ¿no? ¿En qué consiste? Se aplica la carga, como les indicaba, y se lleva pues a un estado de falla, ¿no? ¿Cómo determinamos que los elementos están soportando las cargas requeridas? Pues básicamente bajo una medición de la deformación, que en este caso era verificar la flecha. Teníamos que verificar la flecha y se hicieron en los distintos dominios de deformación. El primer dominio, cuando aparece la fisura en la parte inferior, en este caso en la parte central inferior de la viga, ¿no? Ese es el primer estado de falla, cuando el concreto pues ya ha generado tracción. El segundo efecto se dio cuando la fisura debe llegar a la altura del eje neutro. Y la tercera, digamos, falla, el tercer estado de falla es cuando esta fisura ha llegado a la parte superior, es decir, el concreto
en la parte superior, en la fibra en compresión, también ha alcanzado y ha superado la compresión generada por la flexión. Estos tres efectos, pues, ¿cómo se verifican? A nivel de deformación, flecha máxima que se haya podido determinar, ¿no? Se compararon primero la viga con la previga para determinar que su comportamiento era similar. Y pues los resultados arrojaron un comportamiento similar. En un primer caso, 6 milímetros versus 8, en un segundo caso, 16 milímetros versus 14, y en un tercer caso, 28 milímetros versus 31. Es decir, rangos muy, muy cercanos en los cuales la previga estaba ofreciendo una mayor deformación dentro del rango. Y la segunda comparación era la deformación real versus la deformación teórica, es decir, la que en teoría, bajo el cálculo teórico, debería cumplir. Y tanto la viga como la previga, pues no solamente estaban cumpliendo los valores teóricos esperados, sino que estaban sobrepasándolos. Por lo que se pudo concluir que tanto la viga como la previga llegaban a una capacidad estructural adecuada, equivalente en flexión. El ensayo de corte es muy similar. Básicamente se genera corte generando una flexión con una carga asimétrica. Y es por eso que ustedes pueden ver aquí que la carga Q, está mucho más cercana a uno de los extremos, ¿no? La parte superior muestra la gráfica de la viga convencional, la parte inferior la gráfica de la previga. Igual en secciones de 30 por 60. Se hizo el ensayo, ustedes ven ahí la gráfica de cómo se ubicó el elemento en lo que es la estructura de ensayo. En la parte inferior pueden ver las imágenes, algunas fisuras, y pasó exactamente el mismo comportamiento y resultados de del ensayo a flexión. Es decir, la previga estuvo mostrando no solamente deformaciones muy cercanas a la viga convencional, sino que estaban superando los valores teóricos, por lo que la capacidad estructural en corte pues también se estaba cumpliendo con expectativas. Así que una vez que se había determinado que la flexión y el corte se estaban cumpliendo, pues ahora teníamos que pasar al ensayo del nudo, ¿no? Para eso tenemos que hacer un ensayo de desplazamiento lateral, pero bajo un concepto de cargas que generen movimientos de tipo cíclico, para que se pueda simular el efecto de un sismo y cómo es que impacta en nuestro nudo, unión o interfase columna-viga, ¿no? Esta, digamos, gráfica que ustedes pueden ver, esta geometría, es parte de lo que se plantea en una de las normas de la CI para poder determinar un ensayo de desplazamiento lateral. Esta T invertida, que podemos ver aquí, básicamente muestra una sección de columna que es digamos, el elemento echado, por decirlo así, horizontalmente hablando. Esa es la columna, por si acaso. Y digamos, el segmento vertical viene a ser un tramo de viga o previga, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, en los dos extremos de la sección de columna, que son justamente el segmento horizontal, se lo apoya y se lo sujeta para que esté de alguna manera restringida su desplazamiento y su rotación, y se aplica una carga en el extremo de la previga, que lógicamente este sí va a generar una rotación, para que debido a ese efecto similar a lo que pasa en un fenómeno sísmico, se dé un efecto de esfuerzo interno en el nudo, que es justamente la interfase previga con columna, ¿no? Acá ustedes pueden ver características ya del armado de una viga tradicional y una previga, porque la idea era justamente comparar. Se dan cuenta también que el acero de refuerzo es similar. En este caso se usó 3/4, estribos también de las mismas características. Se estaba planteando sección transversal similar de 30 por 60, ¿no? Y planteamientos de refuerzo, pues, ¿no?, que se estaban dando. Estas imágenes son de la preparación del espécimen. Se armó en lo que es la planta de aceros Arequipa la previga, se vació el concreto del prefabricado en la planta de Unicom y se trasladó el elemento
al laboratorio. Pues la imagen que ustedes ven de la izquierda. En el caso del acero, pues este se armó en el laboratorio. Se llevó el acero dimensionado y se lo armó los estribos, se unió con el acero longitudinal. El proceso de vaciado de los elementos fue similar a obra, es decir, se hizo una primera etapa de la parte o el segmento inferior de la columna, que es la imagen que vemos aquí cercano al extremo, y la imagen del extremo de la derecha, que ustedes ven, es el armado ya del fondo de la previga y de la viga, para poder hacer el vaciado, digamos, en sí del elemento horizontal. Y en una tercera etapa se hizo el vaciado de la parte superior de una columna, ¿no? Se asemejó, se simuló el efecto de una construcción convencional, como debe ser, ¿no? Es decir, columna, viga, columna. Y con ello, pues se procedió a hacer el ensayo, que es lo que ustedes ven, ¿no? Acá que vamos a verificar, básicamente, ante un incremento de una carga que genera efecto cíclico, cómo va perdiéndose rigidez en justamente el efecto del nudo, que es lo que ustedes pueden ver. El ensayo consiste en realizar en generar una carga en el extremo, como les comentaba, que vaya a causar un desplazamiento en el extremo, que obviamente va a afectar en la interfase previga con columna. La diferencia es que a medida que nosotros vamos generando ciclos de digamos, ida y vuelta de la carga va generando un incremento en la magnitud para que esto ocasione un incremento del desplazamiento. Lo que ustedes están viendo acá es lo que consideramos ya un desplazamiento intermedio. Estamos viendo que se generó un desplazamiento de 25 milímetros. Y si ustedes se pueden dar cuenta, en la imagen inferior de la derecha, donde está la previga, pues todavía no se percata uno de que haya aparecido fisuras, lo que sí se dio en la viga tradicional, que vemos aquí, dibujadas de repente en color naranja con una pequeña tiza. Acá ustedes van a ver cómo es que se dio el concepto. Fíjense, la previga en las imágenes de la derecha, la tradicional en las imágenes de la izquierda. Si se dan cuenta, el elemento se va moviendo o desplazando en el extremo cada vez más, porque a medida que se va cerrando una fase, el desplazamiento es mayor, se va incrementando 1 milímetro, 2, 4, 8, 15, 20, 25 milímetros, hasta que al final, lógicamente, el desplazamiento que es tan alto va a generar un colapso por una pérdida total de la resistencia que se da en la interfase viga-columna o en este caso previga-columna, ¿no? Como ustedes pueden ver. Es por ello de que mientras se va aumentando la fase o se va cerrando el ciclo, el desplazamiento es mayor, ¿no? Esto de alguna manera simula la degradación de la rigidez, la pérdida de la rigidez debido a un fenómeno de carácter sísmico. Y lo que se quiere ver es hasta qué punto el elemento puede soportar estas características. La gráfica que ustedes ven aquí, con una serie de curvas, una envolvente de las curvas, es justamente cómo es que para cada uno de los ciclos el desplazamiento se ha ido aumentando. En la parte inferior ven el desplazamiento en milímetros, que va desde 0 hasta 120, si se dan cuenta. Y esto se debe a que la carga que está en el eje Y, en el eje de las ordenadas, se va incrementando. De manera que los primeros ciclos, que se da un desplazamiento de aproximadamente 20 milímetros, que les comentaba, hasta la fase 7, se debe pues a una carga de aproximadamente entre 50 y 70 kilonewtons. Pero a medida que nosotros generamos cargas que generan un desplazamiento lateral mayor, pues va a haber una pérdida de la rigidez, ¿no? Lo importante que queríamos ver aquí y que se demostró es el comportamiento muy similar, no solamente por la forma del envolvente, es decir, si se dan cuenta, el comportamiento es similar porque las gráficas están prácticamente superpuestas en forma, sino también en valores extremos, donde básicamente, si se dan cuenta, el color naranja, hablamos que para una carga de aproximadamente 120 kilonewtons se está dando un desplazamiento de aproximadamente 100 a 110 milímetros. En color naranja es el nudo de la viga vaciada in situ. En color celeste
es el nudo que se ha construido con la previga. Entonces, al ver estas gráficas, vemos que la capacidad tanto de rigidez, resistencia y sobre todo de disipación de la energía que tienen los nudos en sistema convencional como en previga, pues son equivalentes, ¿no? Entonces, básicamente con ello pudimos determinar que esta solución sí funciona. Esto es lo que nosotros queríamos determinar y demostrar. Y pues nada, con esto nosotros sabemos de que este planteamiento se está dando y que pues está dando buenos resultados en una estructura, ¿no? Lo que ustedes ven acá ya son gráficas de cómo mostramos se debe plantear a diversos proyectos. No vamos a tener siempre una viga de 30 por 60, van a haber vigas de distintos peraltes, distintos anchos, como les decía, distinta ubicación del acero, como vemos allí. Muchas veces tenemos que ver a detalle para que en obra puedan determinar si el proceso constructivo se va a hacer o no se va a hacer de una manera correcta, si va a ser práctico o no, por las dimensiones, cómo se debe dar. Es por eso que mostramos tanto el sistema convencional como el sistema de previga, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Y de esa manera poder determinar que no solamente constructiva, sino estructuralmente, pues esta solución funciona. Para terminar, nosotros actualmente, como les comentaba, hacemos una gestión con la constructora para poder mantener no solamente una adecuada, digamos, gestión de la construcción, sino también poder mantener una adecuada la logística de suministro y sobre todo en mantener lo que es la estrategia de ejecución de la obra respecto a los tiempos, ¿no? Bajo ese concepto, y seguramente todos hemos escuchado, la metodología de una gestión de producción Lean, que básicamente es el eliminar las pérdidas, buscamos hacerla constantemente. Sin embargo, aquí bajo el criterio de una previga y como hemos visto, este es un trabajo que denota mucha coordinación, ¿no? Y es por eso que todas estas etapas que hemos visto acá en unos cuantos minutos, pues requiere una previa verificación de la información, una actualización constante, pero que nos está funcionando. Esto lo tenemos implementado hace muchos años, la coordinación previa, tanto con sistemas de losas prefabricadas y ahora con la previga, ¿no? Y esto es parte de lo que nos está resultando en forma positiva, pues con los proyectos que estamos dando. Bueno, esto es todo lo que les quería mostrar. No sé si, espero no haya sido mucha información y si tuvieran alguna consulta para poder apoyarlos. Eh, Muchas gracias, ingeniero Salas, por la ponencia. El tema estuvo muy interesante y empezamos con la ronda de preguntas donde los pueden dejar en los comentarios. La primera pregunta es, ¿cuál es la frecuencia en la que se está implementando esta nueva técnica? ¿Qué tan accesible es? Bueno, les comento que nosotros a través del departamento técnico ya hemos hecho una primera etapa de difusión de este sistema. En el año 2019 hemos comenzado. La pandemia nos, digamos, limitó bastante, pero no fue tampoco mucho el impedimento. Sabemos que los webinars, como estamos actualmente en esta charla, se difundió bastante, entonces nos ayudó a seguir difundiendo la información. Les comento esto porque ya muchos ingenieros estructurales conocen el sistema, no solamente ingenieros de gran renombre como es la empresa Prisma, sino también empresas de mediano y poco tamaño en lo que se refiere a empresas. Cualquier ingeniero proyectista estructural que se ve de alguna manera digamos, interesado en implementarlo esto en su proyecto, se acerca a nosotros, nosotros le damos la información de haber alguna, digamos, duda o consulta, se la damos y planteamos el cambio de sus proyectos, ¿no? No hay una limitante en tamaño. Por ejemplo, hace unos 2 meses, si mal no recuerdo, tuvimos digamos, la consulta de una empresa constructora que quería hacer la ampliación de una agencia bancaria que por la naturaleza y ubicación de la misma, pues la agencia quería cerrar la menor cantidad de tiempo posible.
Así es que era un elemento, una construcción de 3 niveles y se ha hecho con previgas. Se ha hecho con previgas, no ha habido ningún problema, y se ha hecho con prelosa prefabricada, de manera que la estructura pues rápidamente se ha podido implementar, ¿no? Así es que no hay una limitante en lo que es tamaño o pedidos mínimos, se puede hacer, ¿no? Lo que sí, constructivamente hablando, pues va a requerir, como les indicaba, torre grúa, porque estamos hablando pues de elementos prefabricados que no tienen poco peso, y sobre todo el poder tener una logística de, digamos, de lo que es abastecimiento bastante elaborada, ¿no? Porque son elementos que requieren un proceso de izaje que va acompañado de un protocolo de seguridad que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Y que esto ya debe estar implementado en la empresa constructora, ¿no? No es simplemente enviar la previga y que se pueda realizar, ¿no? Gracias, ingeniero. La segunda pregunta que tenemos es, ¿la instalación de las previgas en obra lo puede hacer un operario o se requiere una mayor especialización? Nosotros damos pautas. Nosotros damos pautas para que sepan cómo realizarlo. Sí recomendamos que se realice el proceso de instalación de la previga con personal que ya conozca. Es más, como nuestro socio estratégico es Aceros Arequipa plantea a la empresa constructora enviar una cuadrilla de personal que realice la conexión de la previga con las columnas, ¿no? Porque muchas veces esto podría traer una especie de duda o temor de si es que el operario ha hecho una adecuada conexión de los aceros de la previga, de todo el detalle que hemos visto con las placas de las columnas, ¿no? Entonces, se plantea justamente esa opción, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser a lo largo de todo el proyecto. Es decir, se podría plantear de repente unos primeros despachos con esta asesoría en campo para que luego ya el personal, una vez que ha visto y ha sido adecuadamente capacitado, pues finalmente se realice, ¿no? Lo que sí recomendamos mucho es que acepten el acompañamiento nuestro. Nosotros no solamente brindamos el producto y nos olvidamos, ¿no? Sí mandamos personal, enviamos personal para que les haga un acompañamiento técnico, una supervisión técnica, que no necesariamente es lo mismo que hacer la instalación, ¿no? Gracias, ingeniero. La tercera pregunta es, ¿cuánto tiempo demora la elaboración de las previgas? Bueno, va a depender de ¿qué podría decirles? De las características del elemento y sobre todo de la, digamos, demanda que en ese instante tenga la planta. Teóricamente, si ustedes me envían o nos envían al grupo concretero, a Unicom Concremax, la necesidad de un proyecto y se define las características y se aprueba el resultado, la solución para fabricación, se requería 15 días. 15 días. ¿Por qué lo digo teóricamente? Porque podría darse el caso de vigas que tengan muchas variantes en dimensiones, vigas de 55 por 25, 30 por 60, 30 por 50, ¿no? Acero de 5 octavos, 3 cuartos, entonces puede haber muchas variantes. Y esas variantes podría generar que el proceso de elaboración del acero prearmado pues demore unos días más. Sin embargo, no estaríamos hablando pues que pasamos de 15 días a 30, por ejemplo. No, no. Estaríamos hablando que hablamos de tal vez 15 a 20 días. Lo que sí podría influenciar un poco son las características del concreto. Lo cuento esto porque nos pasó en un proyecto con prelosa pretensada en Talara, donde estaban solicitando específicamente que se utilice un concreto con cemento tipo HS, y esto lógicamente requiere un mayor tiempo de incremento de la resistencia. Entonces, nuestros tiempos de producción se vieron impactados y ya el despacho ya no se realizaba a los 3 días como nosotros generalmente planteamos, sino a los 6, ¿no? Hablo del concreto y fue una condición muy, muy específica, ¿no? Pero si hablamos en condiciones normales, concreto hecho con un cemento tipo 1 y dimensiones, como les digo, estándares, estaríamos hablando de 15, máximo 20 días. Ok, ingeniero, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿en qué tipo de edificaciones es más factible su uso y por qué?
Definitivamente estamos hablando del sector inmobiliario y estamos hablando del sector retail. ¿Por qué? En el sector inmobiliario, en lo que son las edificaciones de departamentos, que es donde nosotros hemos comenzado a implementar la solución con muy buena acogida, sabemos que tenemos estructuras que en los niveles de los departamentos de por sí son estructuras ya típicas. Es decir, podemos tener tal vez 3, 4, 5 tipos de vigas, imaginemos, ¿no? Distintas por nivel, pero estamos hablando de 20 niveles. Entonces, eso a nivel de logística de suministro es algo muy, muy fácil de poder plantear después de algunos días de inicio de trabajo, porque tú ya te puedes proyectar, porque nosotros ya tenemos 20 pisos de departamentos definidos, con pases o perforaciones definidas, con vigas que no van a cambiar en gran medida lo que es el refuerzo. Tal vez aumente, cambie alguna varilla, pero la sección transversal y el encofrado no. Entonces, te permite a nivel de logística de producción anticiparte incluso, ¿no? Y los tiempos, tal vez no reducirlos, pero sí anticiparte a situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, elementos que salgan mal, porque tenemos una gestión de calidad, lógicamente, elementos que llegaron en obra y hubo un problema en obra, un accidente, una mala manipulación y un elemento falla. Entonces todo eso te puedes anticipar, ¿no? En lo que es un proyecto inmobiliario se facilita mucho. En un proyecto de retail se facilita porque los elementos tienen una longitud considerable y la altura muchas veces no es pues de una, ¿cómo les puedo decir? De una altura que requiere un sistema de apuntalamiento barato, ¿no? No estamos hablando de una altura entre piso de 2,40 metros, estamos hablando de más. Y eso requiere un sistema de apuntalamiento un poquito más costoso. Entonces, si tú puedes prescindir en cantidad de sistemas de puntales, además de prescindir de un lateral y fondo de viga, entonces imagínense el efecto, ¿no? que se da en un sistema de, retail, de construcciones de retail. En realidad se podría implementar en otro tipo de proyectos aporticados en general, por ejemplo, universidades, centros educativos, hospitales. Sin embargo, en este tipo de proyectos, que no es imposible hacerlo, sí se tiene que evaluar la necesidad de los pases, porque muchas veces se requieren instalaciones especiales, por ejemplo, no sé, instalaciones de gases o de data, de comunicaciones, que muchas veces se plantean hacerlo a través de las vigas o previgas en este caso. Entonces, eso se tiene que definir y muchas veces ese tipo de especialidades no están definidas porque están trabajando bajo una metodología de fast track, ¿no? Entonces, cuando se dan esos casos, es muy complicado el poder realizar cambios cuando tú ya tienes implementado un plan de producción. En los sistemas que ya tienes determinado todos esos tipos de pases o condiciones, o puede haber uno que otro cambio mínimo, es mucho más práctico y sobre todo los dolores de cabeza en obra pues no se dan tantos, ¿no? No significa que tú puedas hacer alguna perforación en tu prefabricado, ¿no? Si es que se te ha presentado algo, pero ya estás perdiendo la esencia del prefabricado, es decir, el ahorro de tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que donde tenemos mucha mejor aceptación y se está dando muy buenos beneficios e impactos es sector de inmobiliario y el sector de retail. Muchas gracias, ingeniero. Listo. Sí, muchas gracias, ingeniero Manuel, por compartir sus conocimientos y acompañarnos el día de hoy en esta primera ponencia del año. Así también agradezco a todos los miembros y seguidores del capítulo por acompañarlos en la transmisión de esta ponencia. Y aprovecho la oportunidad de invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como ACI UPC en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn, para que se puedan enterar de las sorpresas que se vienen próximamente. Asimismo, esperamos contar con su participación en las próximas ponencias. Gracias. Listo, gracias con todos. Gracias por el interés. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.
Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia de hoy. Listo, gracias con todos, buenas tardes.